Audio. 2020. Víctor Antonio Montalvo. Séptimo ciclo de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Curso especializado en destrezas legales en el litigio arbitral. Curso de Criminología y Política Criminal, otorgado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Coordinador General del Taller Criminología y Política Criminal, Jury et Facto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigador auxiliar en un Instituto Latinoamericano de Criminología y Derecho Penal, parte general en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para exponer el tema criminología crítica y feminismo frente al desborde punitivo. Cuenta con 30 minutos para su exposición. Adelante, Víctor Antonio Montalvo, y bienvenido a este Congreso Internacional. Muy buenos días a todos y a todas. Primero, quiero agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica y a la Sociedad Peruana de Criminología por permitirme exponer, por permitirme participar de estas jornadas de criminología, ¿no? De este Congreso Global de Perspectivas Criminológicas. Mi tema es criminología crítica y feminismo frente al desborde punitivo. Ya mientras voy desarrollando la ponencia, vamos a darnos cuenta por qué lo he titulado así. Voy a pasar al siguiente. La criminología. El concepto de criminología que podemos tener puede ser un concepto amplio, como el estudio del delito, de la víctima, del delincuente, algunos lo denominan así, y también del control social y de la reacción social. Ahora, esta criminología es interdisciplinaria, se sirve de varias disciplinas para poder investigar, recabar información, realizar análisis de la sociología, la psicología, la economía política también. Y existe una interrelación entre la criminología y la política criminal, teniendo en cuenta que las investigaciones, los artículos que se publican, toda la data que se recolecta, las teorías que se formulan, van a pasar al campo de aplicación de la política criminal. La política criminal, como definición, bueno, podemos definir a la política criminal como aquel conjunto de medidas que adopta un Estado para reducir, controlar la criminalidad dentro de su territorio. Esta política criminal es intersectorial, porque comprende varios sectores de una administración pública. Si vamos a dar cuenta, por ejemplo, de la Política Nacional Penitenciaria publicada hace poco, Política Nacional Penitenciaria del 2030, vamos a darnos cuenta de que son varias las instituciones que están aquí comprometidas. Es un esfuerzo conjunto. Está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, está también el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
¿Se escucha bien el audio? Está correcto, transmisión estable. Sí está. Bien. A ver. Entonces, esta política criminal va a comprender mucho más que lo que es la política penal. Normalmente, algunos asumen que la política penal es la política criminal, ¿no? La política penal se va a reducir a la promulgación de las leyes penales y a la aplicación de las leyes penales, a la política penitenciaria en sí también. Es decir, en las dos etapas, en la etapa de la criminalización primaria y en la etapa de la criminalización secundaria, ¿no? Pero esto no es toda la política criminal. Ahora, que se reduzca la política criminal de nuestro Estado a este simple ámbito, a la mera confianza, mera confianza de la ley penal y la aplicación de la ley penal, esto no quiere decir que esto sea la totalidad de la política criminal. La política criminal tiene que ver con la política económica de un país. Luego más adelante voy a dar un énfasis en por qué esto es así, con los sistemas de justicia y con los medios de comunicación. También con las fuerzas del orden. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Existe unos antecedentes al cambio de paradigma en la criminología. Si vamos a estudiar la historia de los pensamientos criminológicos, vamos a darnos cuenta de que hay un antes y un después a este cambio de paradigma, que es un giro de 180 grados en la criminología. Una de esas corrientes, porque no he comprendido aquí todas, sino que unas cuantas, las que he considerado, digamos, más relevantes para hacer la distinción que hay luego del cambio de paradigma, es Bentham con su utilitarismo disciplinante. Bentham concebía que la mala conducta de los individuos se debía a su indisciplina, a su desorden personal, y por lo tanto había que confinarlos en el panóptico. El panóptico es un invento de Bentham, y en este panóptico tenía forma radial y se los vigilaba desde el centro. De esta forma, con la vigilancia total que se producía en el panóptico, lo que se buscaba es que el individuo infractor pudiera poco a poco asumirse vigilado y por lo tanto conducirse siempre con cuidado, ¿no? Como que interiorizar al vigilante. De esta forma, y otras medidas más, como el trabajo, iban a producir que el penado, que el infractor, vuelva a ser un individuo disciplinado y útil a la sociedad. Luego está el positivismo criminológico, que viene cuando las clases en ascenso, ya cayó el régimen monárquico, la burguesía ya está en ascenso, ya se ha establecido, y tenemos ahora ideologías del contrato social, que ciertamente en la aplicación no logran resolver las desigualdades que existen, sino que promueven el bienestar de ciertas clases que van en ascenso, ¿no? Entonces, estas teorías del contrato social se vuelven peligrosas, porque asumían de que todos tendríamos que formar parte y dar nuestra libertad para todos vivir en comunidad, debido a un contrato, a un pacto social, donde nosotros delegábamos parte de nuestra libertad para poder establecer una convivencia. De esta forma, todos éramos seres humanos, todos éramos iguales, en teoría, formalmente iguales. Sin embargo, se producen el despojamiento de tierras, y las urbes van a ser pobladas en sus centros
por las clases más desposeídas. Entonces es ahí donde las clases que estaban en ascenso y ya se encontraban establecidas ven un peligro ahí. Y van a nacer ciertas teorías, ciertas concepciones que van a atribuir ciertas características psicológicas, ciertas características patológicas que van a evidenciar peligrosidad a través del físico del individuo. Este es el llamado positivismo criminológico, que va a enfocarse principalmente en las características del individuo. Algunos van a matizar estas teorías introduciendo algunos factores sociales, algunos factores morales. Otros simplemente van a llevarlos al extremo de un reduccionismo biológico. Esta teoría va a caer cuando se produce el fin de la Segunda Guerra Mundial y vemos ante nuestros ojos lo terribles que eran estas teorías, porque fueron aplicadas por el régimen más cruel que ha presenciado la humanidad, que es el régimen nazi, donde se aplicaba la eutanasia justamente a las personas que se las consideraba no humanas. Decir que ciertas personas como criminales, como indigentes, como discapacitados, como enfermos mentales, debían ser sacrificados, excluidos, confinados. Ciertas poblaciones pertenecientes a una etnia, a una raza, no debían formar parte del proyecto civilizador de la época. Este tipo de concepciones se evidencia su racismo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y entonces se va a dar inicio a un nuevo tipo de planteamientos. Aquí entra la sociología norteamericana con la escuela una es la escuela de Chicago. La escuela de Chicago va a dar cuenta de la influencia que tiene el ambiente en el individuo. ¿Se acuerdan que dije que las clases desposeídas, las poblaciones despojadas de la tierra habían poblado las urbes y habían concentrado ahí sus prácticas de comercio, sus prácticas habituales? Entonces, se va a producir teorías de la desorganización social. Es aquí donde vamos a atribuir la desorganización social, el ambiente, a la producción de la criminalidad. La urbe marginal como caldo de cultivo para la producción de conductas criminales. Luego está Sutherland con su libro El delito de cuello blanco, y él va a hacer planteamientos también desde la sociología, y va a decirnos: el delincuente no nace, se hace. Es aquí donde el comportamiento criminal se aprende por imitación. Debido a las relaciones sociales que va a tener cierto individuo a través de su vida, él va a ir adoptando ciertas conductas, aprendiendo a sus pares. Y también Sutherland nos va a hacer referencia a la selectividad del poder punitivo. En el libro El delito de cuello blanco, Sutherland relata una serie de conductas lesivas por parte de empresarios muy ricos, que no son abordados por el poder punitivo, no son abordados por las agencias policiales, tampoco son juzgados. Entonces, aquí ya nos vamos dando cuenta de que
la justicia penal, las agencias policiales no se dedican a criminalizar por igual todas las conductas que se producen transversalmente en la sociedad, ¿no? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Y entonces produce un giro de 180 grados. Hay una criminología crítica que va a enfocar de ahora en adelante la reacción social. Esta reacción social puede ser una reacción institucional como no institucional, y va a darnos ciertas características del poder punitivo. El poder punitivo como facultad de castigar del Estado. Ahora, está el poder de definición y consecuencia, que lo voy a ir describiendo, pero antes de eso, quisiera hacer hincapié en que la interrelación entre criminología y política criminal que había mencionado hace un momento, está impedida, obstaculizada por una criminología mediática. También la criminología crítica va a reparar en esto, ¿sí? Va a dar cuenta de esto. Y esta criminología mediática de lo que se encarga es de explotar la noticia a tal punto de que pueda canalizar todos los prejuicios, todos los malestares de una sociedad y pueda descargarse sobre un individuo, o pueda generar un pánico moral a tal punto de que la población pueda percibir de que hay inseguridad ciudadana en el país en el que vive, a pesar de que se produzca una reducción de la criminalidad real. A pesar de que el índice de robos se reduzcan en un año, la forma en cómo los medios de comunicación abordan un hecho y lo van repitiendo una y cada vez, va a formar la percepción en la ciudadanía de que el crimen aumenta. Y como los medios de comunicación abordan este tipo de hechos de forma parcializada, cada vez pidiendo más mano dura, lo que va a ocurrir es que esta criminología mediática va a formar también subjetividades, va a formar opinión pública, y esta opinión pública es la que demanda cada vez aumento de pena, que se vuelva a incorporar o que se amplíe la pena de muerte para delitos ya existentes, que el Perú denuncie el Pacto de San José para que podamos aplicar esta pena de muerte, o que se aplique la cadena perpetua a delitos como el delito de violación sexual o el de feminicidio, ¿no? Entonces hay una confianza, digamos, una fe ciega hacia la pena como instrumento de disuasión del crimen, ¿no? Esto va a provocar un desborde punitivo, y no solo provoca el desborde punitivo, sino que este desborde también es aprovechado por algunos políticos oportunistas que buscan tener votos en momentos de campaña o tener aprobación de la opinión pública, y entonces lo que va a ocurrir es una carrera por quién va a dar las medidas más punitivas en unas elecciones presidenciales, por ejemplo. Bien, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a desarrollar cada una de las características que existen. Rápidamente, creo, porque no estoy controlando muy bien el tiempo. El poder de definición y consecuencia. Nos vamos a preguntar qué es delito. Y podemos ver al delito simplemente como nos lo enseñan en la Facultad de Derecho, ¿no? Delito es conducta típica, antijurídica, culpable, ¿no? Pero la criminología crítica nos va a dar cuenta del poder de definición. O sea, el delito es una decisión política.
El delito es la expresión de la voluntad de los legisladores. O sea, el delito es una construcción social. Cada sociedad va a decidir qué es delito. Y aquí algunos ejemplos, para que se pueda entender que el término delito no necesariamente va a emplearse para denominar, para definir conductas con dañosidad social, sino que cualquier cosa que el poder decida que es delito, lo va a hacer. A ver, algunos ejemplos: el vagabundaje era delito. Marx en El Capital nos hace referencia de que cuando se produce el despojamiento de tierras, las clases más empobrecidas van a ingresar a las urbes y van a mendigar, ¿no? Y ahí se establecen castigos de azotes, de reclusión para aquellos mendigos, para aquellos vagabundos que lo hacían teniendo la posibilidad de trabajar. Ellos valoraban cuando ellos tenían la posibilidad de trabajar. Si es que no estaba justificado su vagabundaje, estos eran castigados con azotes y con reclusión. Otro ejemplo: las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Hasta el año 2018 hay un informe de que hay ciertos países que castigaban penalmente las conductas sexuales de personas adultas entre personas del mismo sexo. Entonces, esto más que una cuestión de dañosidad social, era una cuestión de moral. El bien jurídico acá podría haber sido la moral pública, pero esto ya se ha ido, ya ha ido desapareciendo, porque no justificaba el abordaje penal de estas conductas. Ahora, existe un libro de Derecho Colectivo del Trabajo del profesor Villavicencio, y ahí nos va a relatar la historia de que en sus inicios la sindicalización también estaba penada. Acá dice: la ley Chaplier en 1789 en Francia castiga penalmente cualquier tipo de gremio, corporación o asociación que pretendiera representar intereses de grupo, especialmente de artesanos y trabajadores por cuenta propia. La justificación de esta criminalización era que no podría haber un intermediario entre la población, no podría haber ninguna asociación, corporación, gremio que interviniera entre las relaciones entre Estado y población, ¿no? Ahora, entonces podemos dar cuenta de que para justificaciones hay de todo, ¿no? O sea, cualquiera puede justificar algo apelando a la moral, apelando a algún tipo de teoría que hoy ya está desfasada o que no tendría ningún sentido para nosotros. Actualmente tenemos el delito de omisión de la asistencia familiar, tipificado en el artículo 149. Y este delito en realidad es también un delito que necesita ser revisado, porque como lo dije en un comienzo, delito es aquello que en algún momento la clase política de nuestro país decidió que fuera delito, ¿no? Entonces es posible de que ciertas conductas puedan ser excluidas, abordadas por otras vías que no sean la vía penal, por otras vías que incluso puedan garantizar de mejor manera la resolución del conflicto, del problema social, ¿no? Porque lo que tenemos aquí frente a la omisión de prestación de alimentos es un problema social. Lo que se busca garantizar es el derecho del menor, el interés superior del niño.
Bueno, pasamos a la siguiente, la selectividad punitiva. Acá yo he colocado un cuadro a medias, o sea, lo he recortado porque no iba a entrar en la diapositiva, y he tomado estos datos de un artículo que se ha publicado titulado Lecciones sobre la cuestión penal. El artículo es del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social. El autor es Galván Marcos. Y aquí vamos a ver cómo es que, quiénes son las personas o qué características tienen las personas que son ampliamente abordadas por el sistema penal, ¿no? Vamos al año entre 1791 y 1814 y vamos a darnos cuenta que en la cárcel de Lima 100% de reos pertenecen a las capas bajas de la sociedad. Eran gañán, esclavo, sastre, jornalero, ¿no? Esos eran los oficios de esas personas. Ahora, vamos al 1931 al 1932, en la población penitenciaria, 96.5% de internos estaba constituido por personas analfabetas. Otras eran elementales, o sea, sabían leer y escribir, y otras tenían educación primaria. Ahora, de ese universo, 72% pertenecían a capas bajas de la sociedad. Eran agricultores, carpinteros, comerciantes, empleados, jornaleros, ¿no? Ahora, algunos podrían decir, pero esto ya no es así, las cosas han cambiado. Y acá tenemos datos de diciembre del 2016, que no está muy lejos, ¿no? Hace 3 años. Bueno, ya hace 4 años, ya estamos a finales de 2020. Sobre la población penitenciaria, 91% alcanzaron a lo más el nivel de instrucción de secundaria. A lo mucho el nivel de instrucción de secundaria. 93% del universo total pertenecía a las capas bajas de la sociedad. Entonces, entre oficios varios y desempleados. El término de oficio se utiliza para hacer mención al trabajo informal. Víctor Antonio, por favor. Y el trabajo informal principalmente precario, ¿no? Víctor, ¿me escuchan? Te quedan 5 minutos, por favor. 5 minutos. Ya, muchas gracias. Y oficios varios era el trabajo informal principalmente precario, ¿no? Acá están, la fuente está en las estadísticas oficiales del INPE, ustedes pueden verlo ahí. Voy a compartir lo otro. La confiscación del conflicto. La confiscación del conflicto hace referencia de que el poder punitivo no toma en cuenta las necesidades de la víctima, en tanto que no puede, no le pregunta qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Si es que la víctima desea la reparación del daño causado y tal vez ésta no desea que su agresor sea abordado por el sistema penal, sino que el conflicto se resuelva por otras vías. Y es aquí donde existen otras formas que ahorita están de moda, se están aplicando porque además tienen parten de una concepción más humanista e incluso más eficaz de resolución de conflictos. Ahí está la justicia restaurativa o mediación penal. Estas se levantan como alternativas. Existen, como les dije en un comienzo, que las conductas que son delitos son aquellas que simplemente la clase política decide darles ese término, esa constitución. Entonces, una multiplicidad de conflictos en nuestro Código Penal que podrían ser resueltos por otras formas, otras vías, que puedan dar mayor protagonismo a la víctima. Porque al establecer el Código Penal un catálogo de penas rígido o establecer principalmente la pena de prisión como consecuencia, está excluyendo la capacidad de la víctima que tiene para pronunciarse sobre el conflicto mismo, porque es a ella a la quien se le ha vulnerado su derecho, pero sin embargo no se le escucha, ¿no? Vamos a la acentuación de la desigualdad social y la exclusión.
Normalmente, como lo dije en un comienzo, quienes son abordados por el sistema penal son las personas que pertenecen a las capas más bajas de la sociedad. Bien. Ahora, el ingreso al centro penitenciario, a la cárcel, de por sí trae una doble vulneración a estas personas, porque ahí son despojadas de la seguridad social, de la asistencia, además son impedidas de poder trabajar porque son extraídas del mercado laboral, y por consiguiente esto va también a producir la ruptura de sus vínculos sociales, y también en última instancia cuando salen estas personas son marcadas con el estigma de los antecedentes penales, lo que va a dar por resultado de que éstas vayan a ser enviadas otra vez al trabajo informal, ¿no? Que, como lo dije, es principalmente precario y en algunos casos criminalizado por las policías municipales, debido a que ahora, como estamos en tiempos de pandemia, se busca la represión del comercio ambulatorio, en lugar de buscar medidas que puedan de alguna forma garantizar o hacer que estas actividades de subsistencia se puedan conjugar con las medidas de distanciamiento social, ¿no? Entonces, no hay un entendimiento entre este tipo de actividades de subsistencia informal precario, que justamente son a las que se dedican las personas que son marcadas con los llamados antecedentes penales, ¿no? Porque todos sabemos que para ingresar a un trabajo formal, uno de los requisitos es presentar antecedentes penales. ¿Cómo vamos con el tiempo? No sé cómo... Sin embargo, ¿sí? felicitarte por tu brillante exposición. Quiero hacerte una pregunta puntual. Has señalado tú la política criminal 2030. Entiendo que esto está enfocado en la Agenda 2030 de las 17 políticas públicas que todos los estados suscribientes o firmantes tienen que cumplir sí o sí. En ese sentido, ¿cómo la criminología enfoca dentro de las 17 políticas públicas el tema que acabas de abordar? Ya, bueno. A ver, se escucha ahí, ¿cómo es que la política, cómo es que la criminología podría ayudar a la política criminal a cumplir con sus objetivos, ¿verdad? Objetivos del desarrollo sostenible del milenio, son las 17 políticas públicas. Tú has enfocado seguramente en ese aspecto el tema criminológico, ¿verdad? Sí. Ya, ya, gracias por su pregunta y voy a responderlo así rapidísimo para que se pueda entender. Hay una relación entre la desigualdad y el crimen. Efectivamente, la inequidad de la distribución del ingreso en nuestros países tiene una correlación directa con las tasas de homicidio. Esto es producto de las investigaciones que ha realizado el Banco Mundial y el ILANUT. Entonces, la baja inequidad en la distribución del ingreso equivale a bajas tasas de homicidio y robos de viviendas. Mientras menos desiguales son nuestras sociedades, menos crimen. Por lo tanto, hay algunas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta si es que deseamos que se pueda reducir la criminalidad, como la llamamos, para que la política criminal pueda cumplir con sus objetivos, es hacer un uso estratégico del poder punitivo. A los fenómenos delictivos más dañosos, yo sé, por ejemplo, que la prevención general negativa es una concepción dominante en nuestras sociedades, ¿no? Que tenemos fe en que la pena va a resolver nuestros problemas y de que a mayor pena va a haber una valoración del individuo que es supuestamente un sujeto que valora pros y contras. Pero lo cierto es que este tipo de argumentos, de posicionamientos, ya han ido en retroceso, ya no han podido resistir las críticas que se le ha hecho, porque tenemos datos de que el aumento de penas no reduce la criminalidad, porque la gran cantidad de delitos que están tipificados
no se dan en situaciones que promuevan o fomenten o que den pase a la racionalización del individuo de la conducta que va a cometer, excepto para los delitos económicos. Es decir, que aquí estamos frente, yo diría también para los delitos de administración pública, aquí estamos frente a situaciones en las cuales el agente está en una circunstancia que va a poder valorar, en una circunstancia de tranquilidad económica, social, donde va a poder valorar y va a hacer un análisis de pros y contras de lo que va a hacer, de lo que va a suceder después. Es entonces, aquí sí podría funcionar las políticas penales que se van a direccionar en el aumento de pena o van a poder cumplir ese rol disuasivo, pero no en aquellas situaciones en las que el sujeto está imposibilitado de poder racionalizar su conducta, mucho más en tiempos de pandemia o en tiempos de vulnerabilidad de las personas. No se le puede exigir a una persona que racionalice su conducta cuando se encuentra en una situación de necesidad o de desempleo o de alta vulnerabilidad, ¿no? O sea, solicitar esto en realidad es desconocer la situación en la que se encuentra el individuo, ¿no? Entonces hay que hacer un uso estratégico del poder punitivo entendiendo las situaciones individuales. Bien, dosis prudentes de prevención situacional, ¿ya? ¿Quiénes son más victimizados en nuestras sociedades? Evidentemente, yo tenía un cuadro arriba, pero ya estamos cortos con el tiempo, de que las personas que sufren o que tienen más riesgo de victimización son pertenecientes también a los distritos con mayores desigualdades. A los distritos San Juan del Lurigancho, Lima Centro, Ate. Estos datos están en el primer Censo Nacional Penitenciario del 2016. Entonces, como son personas pertenecientes a las capas más bajas de la sociedad, también las que tienen mayor riesgo de victimización, entonces hay que aplicar dosis prudentes de prevención situacional, es decir, iluminación en las calles, algún tipo de organización entre juntas vecinales, patrullajes, implementación de cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Para que se pueda intervenir para que el daño social no se produzca. Esto no resuelve el problema, pero de alguna forma va a resguardar los derechos de las personas, la integridad, la vida, el patrimonio de las personas, ¿no? Dosis no prudentes, sino inagotables de justicia social. Esto guarda relación con lo que mencioné anteriormente, es que los países que tienen más desigualdad son aquellos que presentan más altas tasas de homicidio y robos de vivienda. Entonces, si queremos aplicar mano dura, hay que aplicar mano dura para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Esa es la única mano dura que realmente funciona. Y ahora la problemática de violencia de género que se está viviendo, hay algunas también medidas que se pueden adoptar. Por ejemplo, en País Vasco, de España, para el 2019, cerró el 2019 sin ninguna víctima, una víctima muerta por la pareja o por la expareja. No se produjo ninguna muerte. ¿Y por qué sucede esto? ¿No? Lo cierto es que en España no existe el delito de feminicidio así como nosotros lo tenemos incorporado en nuestro Código Penal. Y a pesar de eso, esto nos va a dar cuenta de que la tipificación específica de un delito no va a tener consecuencias disuasorias. Entonces hay que ir por otra vía, hay que aplicar medidas de sensibilización en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitarios
incluso una difusión mediática, publicitaria, sobre la violencia de género y también garantizar el acceso a la justicia de las mujeres como servicios de medida de prevención. Por ejemplo, hay una ley de refugio de hogares para víctimas de violencia familiar. Entonces deberíamos fomentar ese tipo de medidas que no son exclusivamente penales, porque como lo dije en un comienzo, la política criminal no es exclusivamente penal, ni tampoco tiene por qué serlo. Muchas gracias. Víctor, muy buena ponencia, criminología crítica y feminismo frente al desborde punitivo, en representación de la cuatricentenaria Casa de Estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estuvo con nosotros Víctor Antonio Montalvo en este primer Congreso Global Perspectivas de la Criminología en el Mundo. Gracias al auspicio y la organización de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, así como la Casa de Estudios Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. También participan en la organización de este magno evento el Poder Judicial, el Ministerio Público. Tenemos la presencia de la Universidad Nacional Pública de Navarra, España, la Universidad Nacional Aguascalientes de México, así como la consultora Porto Carrero. La notaría María Morales también auspicia este magno evento internacional.